Nanociencia es la física moderna, es mecánica cuántica, es la ciencia de lo pequeño. Se le llama nanociencia un poco también ahora por la moda, ¿no? Nanotecnología es cuando tienes algún tipo de dispositivo que mide entre unos 10 y 100 nanómetros. Tiene un tiempo de vida, o sea, el surgimiento de las nanociencias, pues relativamente corto. Cuando se habla nanociencia y nanotecnología, hablas sobre multidisciplina. En este momento, como país, en relación a la ciencia y nanotecnología, realmente con el equipamiento que tenemos aquí se encuentra ya en una posición bastante ventajosa y si lo podemos nombrar a nivel país, a nivel latinoamericano, somos de los primeros. Contamos con equipos de fotolitografía, equipos de depósito de capas delgadas, equipos de ataque de diferentes materiales sólidos y algunos equipos complementarios para el desarrollo de los procesos tecnológicos. Nosotros tenemos tanta infraestructura tecnológica que podemos competir con cualquier centro de investigación del mundo. Tenemos equipos que incluso son pioneros a nivel mundial. Productos de nanotecnología son entre nosotros, son aquí. No podemos esperar nada más. La tecnología a partir de la revolución industrial ha tenido avances insospechados. Una de las tendencias ha sido la miniaturización de las máquinas y los aparatos. Esta reducción ha llegado a tal grado que hoy hay dispositivos, máquinas y procesos que se basan en tecnologías que no se pueden ver a simple vista. Se ha logrado poder manipular y analizar cosas tan pequeñas como algunos átomos juntos. Esto trae como consecuencia que se puedan vislumbrar aplicaciones tecnológicas en las áreas de la salud, la medicina, la electrónica, el medio ambiente y mucho más, que hace que algunas décadas ni siquiera se podía uno imaginar. Pero esto implica muchos retos para los científicos y los tecnólogos que han desarrollado la disciplina de las nanociencias. Acompáñanos a adentrarnos en este mundo de lo extremadamente pequeño que promete ser una nueva forma de solucionar problemas complejos por medio de la nanotecnología. Cuando hablamos de nanociencias nos referimos a ciencia y tecnología enfocada a la manipulación a tamaños medidos de una unidad llamada nanómetro. Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. ¿Cómo podemos comprender lo que miden objetos de tamaño tan pequeños? Intentemos con un objeto de un uso común. La cabeza de un alfiler como la que tengo en mis manos. Tiene un diámetro de 1.000.000 de nanómetros. Otro ejemplo que puede ayudarnos a entender estas escalas tan pequeñas es hacer una comparación. El tamaño de un nanómetro es similar al tamaño del canto de una moneda comparada con la Tierra. Tiene un tiempo de vida, o sea, el surgimiento de las nanociencias, pues relativamente corto. Podemos decir como tal de los años 1980 a principios de 1980. Realmente la gran explosión, como se dice a veces, el gran boom del estudio de los nanomateriales comienza en la segunda mitad de los años 90. Y bueno, pues actualmente se trabaja intensamente en muchos laboratorios del mundo y también en bastantes laboratorios de nuestro país, México. Las nanociencias es el estudio y control de todos los materiales y manipulación a tamaño nanométrico, es decir, a una millonésima parte de un metro son los materiales o es el tamaño que nosotros vamos a poder manipular y caracterizar para poderlo aplicar al estudio de sus características de este tipo de materiales y poderlos aplicar en el desarrollo de algún tipo de dispositivo tecnológico
o algún tipo de aplicación específica que se necesite el material. Cuando vamos reduciendo el tamaño de lo que queremos manipular, la complejidad para hacerlo también aumenta. Por ejemplo, si quiero pasar una pelota de básquetbol de un lugar a otro, requiero usar mis 2 manos para lograrlo. Si muevo una pelota de béisbol, lo puedo hacer más fácil con una sola mano. Pero si lo que quiero es mover una canica, los 2 dedos me serían más prácticos. Y si lo que quiero es manipular un granito de sal, sería más fácil hacerlo con unas pinzas. Nanociencia es la física moderna, es mecánica cuántica, es la ciencia de lo pequeño. Se le llama nanociencia un poco también ahora por la moda, ¿no? Nanotecnología es cuando tienes algún tipo de dispositivo que mide entre unos 10 y 100 nanómetros. Bueno, ¿qué es un nanómetro? Pues es la 1000 parte de un metro. Un poco como para hacernos una idea, en un nanómetro caben como unos 10 átomos. Entonces, en la nanotecnología tienes grupos de átomos y lo importante es que la materia en escala pequeña presenta propiedades diferentes, propiedades nuevas. Por supuesto, tú no vas a comprar la nanotecnología que ni ves. La nanotecnología está inmersa en otra cosa, ¿no? La idea de que las leyes de la física no impedían manipular las cosas átomo por átomo fue concebida por primera vez por el científico estadounidense Richard Phillips Feynman, quien recibió el Premio Nobel de Física en 1965. Esta manipulación tiene muchas ventajas, pero también es todo un reto tecnológico. Un metro es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Si dividimos un metro en 10 partes iguales, se obtiene un decímetro. Si se dividen estos decímetros en 10 partes iguales, se obtienen centímetros. Si un centímetro lo dividimos en 10 partes iguales, tenemos a un milímetro, que es 1000 veces más pequeño que un metro. Si a este milímetro lo dividimos ahora en 1000 partes iguales, tendremos un micrómetro, que sería 1.000.000 de veces más pequeño que un metro. Y si a este micrómetro lo dividimos 1000 veces más, obtendremos un nanómetro. Estamos hablando de prácticamente manipulación atómica, de seleccionar casi átomo por átomo para poder manipularlo de acuerdo a los intereses de la aplicación de estos materiales. Las nuevas disciplinas que van surgiendo en general se consideran como interdisciplinarias o multidisciplinarias, porque varias áreas de la ciencia están involucradas en estas nuevas disciplinas. Cuando se habla nanociencia y nanotecnología, hablas sobre multidisciplina. No puede un físico saber, entonces siempre tenemos un grupo, formamos un principio de proyecto. Cuando queremos resolver un problema, asemblamos un grupo de trabajo que siempre tiene físicos, químicos, biólogos, médicos, todo esto, multidisciplina. Y se refleja también en nuestra colaboración entre universidades a nivel nacional, internacional, o en caso con industria trabajamos. La diferencia entre nanotecnología y nanociencia es la misma que entre los conceptos de ciencia y tecnología. La concepción tradicional de la tecnología es la de conocimientos especializados que se desarrollan de la aplicación de la ciencia y tiene como objetivo el construir y mejorar máquinas o procesos. Este instrumento atrás de mí puede tomar un átomo, juntar con otro, y decir, ok, ahorita júntase, todo esto. Es muy interesante, es una cosa novedosa. 30 años atrás, no único ni tenía sueños sobre esto. Se abren muchas nuevas posibilidades, ¿no? También existen procesos químicos que permiten obtener y manipular hasta cierto punto nanopartículas, es decir, partículas que miden nanómetros. Algunos de estos procesos químicos se han utilizado desde hace más de 600 años, aun cuando no se sabía que se estaban manipulando estas nanopartículas. Un ejemplo de esto son los vitrales. La nanotecnología de la Edad Media son los vitrales. Los vitrales resulta que tienen esos colores maravillosos, rojo, amarillo, y que cuando baja el sol como que fluye el color. Son nanopartículas las que lo producen. Nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, nanopartículas que producen ese cambio de color. Claro, en la Edad Media no sabían que estaban haciendo nanotecnología, hacían una mezcla para el vidrio, pero en realidad es nanotecnología.
En la ciencia de lo pequeño, además de manipular elementos a niveles nanométricos, también se puede manipular elementos un poco más grandes del orden de los micrómetros, es decir, elementos 1000 veces más grandes que los nanométricos. En el Centro de Nanociencias y Micronanotecnología del Instituto Politécnico Nacional hay laboratorios para manipular y fabricar nanotecnología. La microtecnología sería el desarrollo de dispositivos de tamaño micrométrico, es decir, 1000 nanómetros, y sería el desarrollo de materiales con ese tipo de tamaño para algunas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria de la electrónica, toda la electrónica en teléfonos celulares, computadoras y en diferentes equipos utilizan ya microtecnología desarrollada en este tipo de laboratorios. En el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, ubicado en Puebla, existe un laboratorio destinado a trabajar con microtecnología. La elaboración de sistemas de microelectromecánicos es lo que se produce en este laboratorio. En este laboratorio lo que se hace son prototipos de sistemas microelectromecánicos, que por sus siglas en inglés son MEMS, ¿no? Estos son componentes mecánicos, por ejemplo, relevadores, engranes o cualquier otro tipo de componentes mecánicos, pero de tamaños micrométricos. Un micrómetro es 1/1000ª de metro. Entonces aquí nuestros dispositivos pueden tener desde 1 micrómetro de tamaño hasta 100 micrómetros, por ejemplo. Incluso algunos pueden llegar a ser del tamaño de milímetros, pero con componentes micrométricos. Cómo las nanociencias son una ciencia multidisciplinar. El área de aplicación es muy diversa, desde la electrónica hasta productos de limpieza o cosméticos y muchas otras cosas más se pueden obtener a partir de las nanociencias. Se puede aplicar en todas las áreas, desde el área, por ejemplo, médico-biológicas, haciendo algún tipo de materiales para aplicaciones, por ejemplo, en el cáncer, en el desarrollo o manipulación de proteínas, de células, de DNA, por ejemplo, y también pues, se puede aplicar en el área de materiales. Hoy en día, la nanotecnología ya está integrada en algunos productos que nosotros usamos o vemos de forma cotidiana. Por ejemplo, computadoras, tabletas, reproductores portátiles de música, maquillaje y muchos otros. Esos dispositivos se encuentran en las computadoras, los teléfonos y también en herramientas para la comunicación de manera general y también para la salud, para hacer biochips que permiten saber si una persona tiene una enfermedad como un cáncer o otras cosas. Y para hacer esos dispositivos había que desarrollar nuevos conocimientos sobre la interacción entre cosas muy pequeñas, los objetos y, por ejemplo, los virus o los microbios. Entonces, era necesario tener la misma escala para lo que queremos detectar el dispositivo que detecta, por ejemplo, los virus. Las investigaciones en nanomedicina han tenido poco a poco algunos resultados interesantes. Estas investigaciones en el área continúan. Por ejemplo, en el año 2005, científicos de la Universidad de California desarrollaron biosensores basados en nanotecnología, los cuales permiten realizar una prueba no invasiva que permite la identificación de algunas enfermedades por medio del análisis de la saliva. También, en el área de la higiene personal, se han hecho desarrollos que se basan en la aplicación de la nanotecnología. En Walmart tienes un shampoo
que tiene nanosferas, tiene un pelo muy voluminoso, ¿no? Productos de nanotecnología son entre nosotros, son aquí. La industria de los cosméticos también se ha valido de las nanociencias para poder mejorar sus productos. Esto ha permitido darles una mayor duración y resistencia al agua, entre otras características. Hay muchos cosméticos que tienen partículas, por ejemplo, de óxido de silicio, que protegen contra los rayos ultravioletas y ya están en el mercado. Son cremas que te compras y ya está ahí también la nanotecnología. O textiles, materiales que al meter ciertas nanopartículas obtienes una resistencia diferente del material. Además de los cosméticos, un ejemplo claro de la nanotecnología, como ya se comentaba, son los aparatos electrónicos, tales como los teléfonos celulares, las televisiones, las tabletas. Los artículos electrónicos son básicamente la aplicación más tangible de la nanotecnología en la vida cotidiana, aunque también hay otras aplicaciones de nano y microtecnología para dispositivos electrónicos no tan comunes como son los sensores. También se utilizan en sensores de gases que se pueden tener, por ejemplo, cuando tenemos áreas de riesgo que se esté sensando todo el tiempo y se puede determinar cuando existe peligro para una persona ingresar a estos lugares. Todas las comunicaciones y telecomunicaciones ya tienen cierto tipo de microdispositivos y algunos ya se están yendo a disminuir a nanodispositivos para hacer algunas funciones y se puedan reducir los tamaños aumentando las capacidades de estos dispositivos. Sin embargo, este tipo de tecnología no solamente se utiliza en el sector civil, también en el sector militar e industrial. Está empezando a tener un uso cada vez más notorio. La nanotecnología se involucra sobre todo para incorporar nanopartículas dentro de las cuestiones balísticas o dentro de la industria automovilística. Pues existe, el carro contiene una gran variedad de sensores de presión para las llantas, sensores de nivel de combustible, sensores de temperatura, etc. En muchas ocasiones todo este tipo de aplicaciones no las vemos, no son tangibles, pero están ahí, presentes en nuestra vida cotidiana. Antes se han hecho computadoras que eran muy grandes y con un consumo de energía grande. Y desde 20 años se han reducido los tamaños de los transistores para hacer computadoras cada día más pequeñas. Y eso hace que después de 20 o 30 años, ahora los transistores, que son la parte principal de una computadora, no tienen tamaños del orden del micrómetro, pero del nanómetro. Entonces son 1000 veces más pequeños. Y eso, en paralelo, se ha desarrollado el conocimiento de las propiedades que tienen los objetos cuando son muy pequeños. Cuando un objeto es muy pequeño, como un virus, por ejemplo, los átomos que constituyen este objeto sea en el volumen del objeto o en la superficie. Y en la superficie el número de átomos es muy grande en comparación con los átomos que están en el volumen. Entonces, lo que es importante para esos objetos son los átomos de la superficie que interactúan con los otros. Aunque México es un país consumidor de productos que cuentan con nanotecnología, estos no son fabricados ni diseñados aquí. Es en otras partes del mundo en donde se producen. Y si hablamos de países líderes en la industria electrónica, estamos hablando de Japón y Estados Unidos. Donde tenía una grandísima contribución es industria electrónica. Y estos son Estados Unidos y Japón, ¿no? Pero en muchos diferentes lugares. En términos de nanomedicina, Estados Unidos es bueno, pero Inglaterra tiene tremendísimos institutos. O sea, como yo veo, y tiene muchas conexiones a nivel internacional. Tenemos España, Inglaterra, Francia en Europa, ¿no?
muchísimo. Alemania muy serio trabaja en un campo que se llama nanotecnología para nuevos catalizadores para industria petrolera. Muchísimo desarrollo vemos, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, tiene un programa que se llama Redes Temáticas y las redes de nanociencia y nanotecnología apuntan a ser de las más exitosas. Pero, ¿cómo se encuentra México en las investigaciones de nanociencia? Yo creo que México está en un buen momento para entrar en esta tecnología emergente que comienza y que nos interesa mucho estar junto con la ola internacional, no quedarnos atrás. Hablando de nanociencias y nanotecnología, México tiene fortalezas, pero también debilidades. Sistemáticamente se realizan estudios internacionales con indicadores de ciencia y tecnología, de los cuales se puede obtener información que es posible usar como diagnóstico en áreas específicas. Estamos enfocados esencialmente a hacer nanociencia, ¿sí? Y no solo es algo particular de México, en general a nivel mundial, ¿sí? En un estudio que en 2007 hizo la Unión Europea a través de una comisión de especialistas, ¿qué es lo que encuentran en nuestro país? Que la gente esencialmente sabemos preparar nanomateriales, que sabemos caracterizarlos, que tenemos una amplia variedad de nanomateriales, pero ¿cuál es el defecto fundamental? Que no estamos conectados debidamente con el sector productivo. Los especialistas aseguran que la vinculación entre centros de investigación, industria y universidades ha sido un punto clave para el progreso en ciencia y tecnología en los países desarrollados. El Plan Nacional de Desarrollo del presente sexenio contiene estrategias sobre ciencia y tecnología, de las cuales una de ellas tiene como objetivo contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando con las instituciones de educación superior a los centros de investigación, con los sectores público, social y privado. En México estamos, por supuesto, trabajando toda la comunidad académica científica para seguir produciendo, en este caso, productividad científica por un lado, pero también queremos aplicar la parte del desarrollo tecnológico. La UAM Iztapalapa cuenta con el Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular, donde se está trabajando en investigaciones multidisciplinarias en el área de nanociencias. Trabajamos todo que se trata nanociencia y nanotecnología, entre materiales, entre especial materiales biológicos, nanomedicina. Trabajamos también posibles aplicaciones de nanotecnología en solución problemas de industria petrolera, como con este principio basamos nuestro laboratorio año 2004. Y ahorita somos medio entre sistemas para industria y sistemas para nanomedicina. Entonces, lo que pasa es que de pronto la gente, cuando vamos en la calle, no vemos dónde está la nanotecnología, nos hablan de eso y de pronto, ¿qué es? Pero ahí está. No, por supuesto. Hay, por ejemplo, una patente una patente mexicana de una pintura que tiene nanopartículas que hace que no se le pegue el grafiti. Entonces, cuando le ponen grafiti encima, pues se resbala o no se queda pegado a la pintura. Claro, tampoco se queda otra pintura. Otro de los centros de investigación en nanociencias con los cuales cuenta México es el Centro de Nanociencias y Micronanotecnología del Instituto Politécnico Nacional, el cual es de nueva creación y es un centro que alberga equipos de alta tecnología para la caracterización y manipulación de partículas nanométricas.
El Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías nace aproximadamente hace 4 años y es concebido como un centro de alta tecnología por un lado, ¿sí? Un centro de alta tecnología en el que va a concentrar una diversidad de equipamiento, también de punta, alta tecnología, y que nos va a permitir estar, como decimos, en las ligas mayores, ¿sí? Del área de nanociencias. La parte importante de como concepto de área de nanociencias y micro y nanotecnologías es precisamente para estar en el mundo de las nanotecnologías, en el mundo diminuto a nivel nano, que le llamamos en la ciencia. Este centro fue concebido para dar apoyo a la investigación en todas las áreas. Es un centro multidisciplinario que cuenta con gran equipamiento. El centro es de apoyo a la investigación en todas las áreas. Es un centro multidisciplinario que cuenta con un gran equipamiento, una gran infraestructura de equipo tecnológico para aplicaciones, para caracterización y para preparación de dispositivos. 2 laboratorios son los que permiten a este centro trabajar con partículas nanométricas. Uno es el laboratorio de caracterización, que se llama Laboratorio de Nanociencias, y el otro es un laboratorio de fabricación que se llama Laboratorio de Micronanotecnologías. En este laboratorio se encuentran máquinas y salas que permiten la fabricación de nanoprototipos tecnológicos. En este momento, como país, en relación a la ciencia y nanotecnología, realmente con el equipamiento que tenemos aquí se encuentra ya en una posición bastante ventajosa, y si lo podemos nombrar a nivel país, a nivel latinoamericano, somos de los primeros. Como instalaciones que tenemos en su conjunto y la forma de trabajar, definitivamente somos los únicos en el país y en Latinoamérica. El Centro de Nanociencias y Micronanotecnología del Instituto Politécnico Nacional concentra en un solo lugar una gran cantidad de equipo con tecnología de punta que permitirá el desarrollo de investigaciones en el área de nanociencias. En cuanto a infraestructura, nosotros tenemos tanta infraestructura tecnológica que podemos competir con cualquier centro de investigación del mundo. Tenemos equipos que incluso son pioneros a nivel mundial, que no se encuentran en cualquier laboratorio, pero la diferencia es que nosotros lo tenemos concentrado en un solo lugar, ¿no? Los centros de investigación normalmente tienen diferentes áreas donde van a poder hacer sus estudios. Nosotros aquí lo tenemos en un solo lugar concentrado, y entonces podemos hacer simultáneamente todas las caracterizaciones y análisis de los materiales. La tendencia de la tecnología es hacer dispositivos cada vez más pequeños y más integrados. La nanotecnología es una respuesta a cómo se pueden obtener dispositivos de este tipo, de estos tamaños, pero cómo se puede realizar para la manipulación y la observación de partículas con tamaños que pueden ser 1.000.000 de veces más pequeñas que el canto de una moneda de 10 centavos. Para poder contestar esta pregunta, imaginemos que queremos observar y manipular un grano de sal, pero que en las manos tenemos puestos los guantes de béisbol. Sería imposible realizar esto, pues los guantes son muy estorbosos y de un tamaño mucho mayor de lo que queremos observar y manipular. Lo mismo ocurre con las nanopartículas. Los microscopios ópticos que se utilizan para observar partículas pequeñas no son útiles cuando hablamos de tamaños nanométricos, pero existen otro tipo de microscopios y técnicas para hacer esto. La tecnología que cuenta el Centro de Nanociencias es específica para estudiar ese tipo de escalas. Tenemos diferentes
equipos, cada uno puede estudiar diferentes propiedades de los materiales y podemos ver sus propiedades hasta escala nanométrica y podemos con eso hacer una relación de las propiedades a escala nanométrica con sus aplicaciones o el uso que se le puede dar a estos materiales. Los microscopios de fuerza atómica funcionan de una manera similar a cuando, con los ojos cerrados, tocamos con nuestros dedos una superficie. El tacto nos permite percibir el relieve que tiene la superficie. El microscopio hace esta detección de una manera similar, pero sin tocar la muestra. Este aparato tiene una punta de tamaño nanométrico, que al estar muy cerca de la muestra sentirá una fuerza que es posible medir, y con esto se puede registrar poco a poco toda la superficie por la que se desplaza. Los microscopios electrónicos tienen un funcionamiento similar a los microscopios ópticos, pero en lugar de un haz de luz, usan un haz de electrones que se envían a una muestra, la cual, dependiendo de sus propiedades, afectará la forma en la que se comportan los electrones al tocar la superficie. Este comportamiento se registra mediante una cámara y así se formará una imagen. Existen dos tipos, los de barrido y los de transmisión. Para poder hacer análisis de materiales orgánicos a niveles nanométricos, se utilizan otras técnicas como la resonancia magnética nuclear. Tenemos equipo específico como resonancia magnética nuclear que nos permite hacer el estudio estructural de materiales orgánicos como proteínas, como péptidos o diferentes tipos de materiales orgánicos, poder determinar toda la estructura de estos materiales y poder tener la molécula totalmente estudiada. Otra forma de análisis es la identificación de los componentes químicos que forman la muestra. Esto es posible realizarlo con varias técnicas, entre ellas la espectroscopía Raman y la espectroscopía de rayos X. La espectroscopía se basa en detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética de las ondas muestra y con eso realizar un análisis de su composición química. Estos aparatos funcionan con un principio similar al de un espectrofotómetro. Tenemos equipo complementario de espectroscopía Raman, que ese funciona con un láser. Ese láser va a golpear la muestra y va a generar una oscilación de todos los átomos que hay en esta muestra y vamos a obtener un espectro de los modos de vibración de estos materiales y vamos a poder hacer la identificación química con este tipo de espectros que tenemos. En varias facultades e institutos de la UNAM hay laboratorios en los cuales se trabaja el área de nanociencias. Un ejemplo de ellos es el laboratorio de nanoquímica instalado en la Facultad de Química. Hacemos la preparación o la modificación de procesos para la obtención de nanomateriales o procesos modificados con nanocatalizadores, ¿sí? Y también proponemos aplicaciones potenciales. Otras investigaciones en México están relacionadas con materiales que se utilizan en la industria electrónica por sus buenas propiedades de conducción, como es el silicio. Sin embargo, estas investigaciones no están enfocadas al área de electrónica, sino al área de óptica. El silicio es un semiconductor que ha sido clave de la tecnología de la electrónica. Seguramente todos habrán escuchado del Silicon Valley. Claro. Que es el Valle del Silicio, porque es un material que es justamente adecuado para hacer transistores y los chips de las computadoras. Pero ese silicio es un silicio, digamos, macroscópico. Es en piezas, ¿no? Los chips son pequeños, pero los ves. Pero resulta que cuando el silicio se hace más y más y más pequeño, adquiere mejores propiedades ópticas. O sea, el silicio se usa para las propiedades electrónicas, pero no es un material que emita luz. Cuando se ilumina, no reemite luz. En cambio, cuando se hace realmente chiquitito, que es lo que yo he trabajado, un material que se llama silicio poroso, empieza a emitir en el visible. Entonces lo iluminas y emite en color rojo o verde o azul, según lo poroso que sea, según lo chiquito que sea. Y entonces eso abre la oportunidad de nuevas aplicaciones que ya no solo sean electrónicas, sino también ópticas. En México, la nanotecnología con enfoques químicos se está utilizando en el área de la salud. Se están desarrollando investigaciones sobre nanopartículas biológicas que interactúan con las células cuando hay ciertas enfermedades.
trabajamos con caracterización de nanopartículas biológicas que tienen una grande importancia, por ejemplo, como enfermedad de aterosclerosis, como son malo y bueno colesterol. Son nanopartículas esencial de diferente tamaño, de diferente composición. Nos interesa interacción entre células y tipos. Especial nos interesa cómo se forman placas en arterias de colesterol malo. Si caracterizamos superficie de este tipo de partículas. Los nanomateriales también entran en el área de estudio de las nanociencias. Estos son materiales con propiedades estructurales, con características en el orden de los micrómetros o nanómetros. Siempre que preparamos un nanomaterial tenemos en mente cuáles son las aplicaciones o cuáles son las nuevas propiedades que pueden dar lugar a nuevas aplicaciones en los nanomateriales. ¿Qué es lo que hemos escogido? Bueno, pues materiales que tengan algún interés para la economía de nuestro país, ¿sí? Como son la plata, como es el bismuto, como es recientemente el litio. Resulta que México, a raíz de 2009, se da a conocer que tenemos los yacimientos más grandes de litio y potasio del mundo. La combinación de nanopartículas de elementos químicos diferentes se usa para obtener materiales con mejores características. Nosotros estamos preparando o tratando de combinar dos elementos que resultan estratégicos para México. Uno son los derivados de bismuto. ¿Por qué bismuto? Aquí, en oposición al litio, México no es el país que tiene los yacimientos más grandes del mundo. Esos los tiene China. Sin embargo, México tradicionalmente está dentro de los 3 primeros lugares. Durante mucho tiempo fue el principal productor a nivel mundial de bismuto. ¿Por qué? Porque es un subproducto de la refinación de la plata. Y como la audiencia puede saber, México es el principal exportador de plata en el mundo por décadas. La compañía Peñoles es la poseedora de las minas de plata, de los procesos de refinación de la plata y consecuencia de la producción de bismuto. Entonces el bismuto, por lo menos desde 2007, es una parte importante en la investigación de nuestro laboratorio. El silicio poroso, como su nombre lo indica, es un nanomaterial con cavidades o poros de tamaño nanométrico, el cual tiene características ópticas muy particulares en el área de emisión de luz, por lo que diferentes grupos investigan alrededor de él. Somos un grupo bastante numeroso que hemos trabajado en este material ya hace más de 10 años y hemos ido pasando por diferentes etapas, y en este momento el grupo se está dedicando a lo que se llaman materiales fotónicos. Un fotón es un cuanto de luz. Sí. La luz se comporta como partículas y esas partículas se llaman fotones. Entonces, de la misma manera que la electrónica se llama así porque se aprovechan los electrones, en la fotónica se aprovechan los fotones. Entonces, con ese silicio poroso se hacen materiales que van cambiando la porosidad por capas. Entonces tienes, digamos, la capa A con una porosidad, la B con otra y de nuevo AB, 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 y creas un material en donde la luz se comporta diferente según el medio por el que pasa. Y ese tipo de materiales puede filtrar la luz, puede impedir que la luz pase o puede dirigir la luz en alguna dirección. Y hemos estado trabajando en eso, que se llaman estructuras fotónicas. Pero las investigaciones en nanotecnología no solo implican la creación de nuevos materiales, sino también determinar el impacto que puedan tener en el medio ambiente el uso de estas nanopartículas. Fuimos involucrados con un proyecto europeo y observar destino y caracterización nanopartículas en ríos y en mar. Son muy interesantes ver después de millones de turistas que pasan con cremas llenas de nanopartículas titanio dióxido para protección del sol, ver que donde este material que tiene una cierta reactividad, que tiene una necesita en una manera asemblar
conectar con acomodar en naturaleza. Las nanopartículas pueden tener usos muy variados. En México se está investigando la propiedad anticorrosiva que puedan tener ciertas nanopartículas para ser usadas como detergentes para la limpieza de ciertas superficies. Lo primero que nos dimos a la tarea fue por la producción de detergentes de litio, que es una aplicación vieja, pero que simplemente no la teníamos muy dominada. ¿Cuál es el problema con el litio? Que el litio es el primer metal de la tabla periódica, es el metal más ligero y por ende es muy difícil de caracterizarlo, es huidizo. Una vez teniendo los primeros detergentes, ¿para qué sirven esos detergentes? Pues le gusta la prevención de la corrosión en cascos de barcos, en tuberías, en fin, ¿sí? Es el tipo de cuestión. Pero debo advertir que esos aún no son nanomateriales, son compuestos comunes y corrientes. Una vez que tengamos eso, también podemos pegarlos a superficies, ahora sí, de nanomateriales, ¿sí? Para hacerlos repelentes al agua y o para ayudarnos a hacer monocapas que protejan superficies. Pero también en el área de la microtecnología se están desarrollando proyectos que además tienen vinculación con la industria. Estamos haciendo interruptores de alta frecuencia, en MEMS de alta frecuencia, con aplicaciones en alta frecuencia, con una empresa que se llama Team Technologies, es una empresa mexicoamericana, y ellos para incursionar al mercado necesitan hacer una producción de muy baja escala, prototipos donde demuestran el funcionamiento y las ventajas. Su nicho de aplicaciones va a ser en los nuevos teléfonos inteligentes, ¿no? El estudio de las nanociencias conlleva también al estudio de áreas no técnicas sobre este tema. Por ejemplo, cómo medir el impacto que puedan tener en el medio ambiente la nanotecnología, la nanoética, leyes para la regulación del uso de este tipo de tecnologías y también la existencia de políticas públicas que puedan proveer de mejores recursos. Estos recursos deben de ser tanto recursos humanos especializados, lo que implica la creación de posgrados en esta área, como recursos físicos y económicos para las investigaciones. Un ejemplo de política pública en esta área lo observamos con la reciente creación del Centro de Nanociencias y Micronanotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Responde, mejor dicho, a la política pública del CONACYT principalmente, ¿sí? Donde están los laboratorios nacionales. Los laboratorios nacionales que se describen como sistemas parecidos a estos, en donde exista toda una infraestructura, pero que esté disponible. Y eso es importante. Entonces, el CONACYT, el gobierno a través del CONACYT, tiene este programa de laboratorios nacionales y este es uno de ellos, de los laboratorios nacionales. Pero este laboratorio es diferente a todos los demás laboratorios nacionales como concepto de edificio y de servicios que tenemos. El centro surgió por la necesidad de centralizar tanto los equipos de caracterización como los equipos de fabricación de dispositivos y estructuras a escalas nanométricas, con el fin de apoyar a los investigadores inicialmente dentro de las universidades o de las escuelas a nivel superior del Politécnico para poder desarrollar sus proyectos y además para impulsar a que se desarrollen proyectos innovadores sin que tengan la limitante o la restricción de quedarnos en un tema específico porque no tenemos tal o cual equipo. ¿Cuál fue la idea que incentivó la creación de este centro como respuesta a una política pública en ciencia y tecnología?
Esta idea, esta concepción, cuando estaba el doctor Enrique Villa como director general del Politécnico en su momento y un grupo de colaboradores, tuvieron esa idea brillante, realmente es brillante. ¿Por qué? Porque el concepto que se tiene es que todos debemos aprovechar en el país los equipamientos que se tienen de punta y que son de alto costo, y que es muy difícil que en cada uno de los laboratorios de las diferentes unidades puedan tener todo ese equipamiento de manera conjunta. Es mucho dinero, ¿sí? Entonces la inversión es fuerte, sí, pero está finalmente abierta a toda la comunidad. Sin embargo, la poca vinculación que existe entre centros de investigación, universidades e industrias es un área de oportunidad de mejora que existe en nanociencias y en otras disciplinas científicas. Yo pienso en nanotecnología incompleto en México. Alcanzó una fase que donde se necesita desde el laboratorio salir en industria, ofrecer nuevos métodos de síntesis de materiales, de caracterización de materiales y todo ofrecer para sociedad. Es a través de transfer de tecnología, formar prototipos en universidades y transferir en sociedad. En México existe un problema. No es una vía que mucho se conoce. No se conoce mucho realizar un patente hasta llegar en sociedad, transferir conocimiento desde el laboratorio para industria o para centro de salud. El impacto que hasta ahora ha tenido la nanotecnología en nuestro país no ha sido tal como para que exista una imagen positiva o negativa generalizada por parte de la sociedad hacia el uso de este tipo de tecnología, pero sí hace falta todavía mucha más información. Pensamos que no ha logrado permear, simplemente llegan a través esencialmente de la televisión abierta, ¿no? Noticias acerca de los grandes logros, las potenciales aplicaciones de los nanomateriales, pero tampoco se ha hecho una campaña en contra del uso y abuso de estos materiales. ¿Por qué? Porque todavía no ocurre, ¿sí? Ok, tenemos algunos artículos ya en el mercado donde están integrados los nanomateriales, desde palos de golf, flechas para arquería, diferentes tipos de carrocerías hechas a base de carbono, fibra de carbono y nanotubos de carbono, ¿no? Pero todavía no podemos decir que no hay productos que causen un impacto mayúsculo en nuestras sociedades. Sin embargo, empiezan a surgir comisiones de ética científica que analizan de forma particular a las nanociencias. Yo creo que tanto en México como en otras partes del mundo hay todo un movimiento para tener la claridad en este tipo de nuevas tecnologías. Y lo que también hay en México, y eso es importante decirlo, sí hay comisiones de ética en ciencia que se preocupan de esos asuntos. Hay algunos problemas todavía con regulación ahí. No se puede utilizar en todas las áreas porque no se han hecho estudios de bioactividad de estos materiales y no se sabe si son dañinos todavía para nosotros o para el medio ambiente. En el uso de nuevas tecnologías en general, es necesario que se analice cuidadosamente el impacto social, económico, ecológico y técnico que pueda traer como consecuencia el uso de estas nuevas tecnologías. Esto no es una excepción en las nanociencias. También tienen o pueden tener cosas negativas y hay grupos en todo el mundo que están mostrando con el dedo que quizás podemos tener peligros con esos productos. Y en muchos laboratorios en el mundo ahora se estudia la nanotoxicología, es decir, los efectos que esos productos muy pequeños pueden tener cuando una persona le inhuma o lo come, o también cuando esas partículas se encuentran en el agua, en la tierra, etcétera, etcétera. Y eso se estudia para hacer una previsión sobre el riesgo que se pueden encontrar con esas cosas. Pero
es el progreso. El progreso, como usted sabe, siempre hay una cosa positiva y cosas negativas al mismo tiempo. Y hay que trabajar sobre los dos aspectos. Y también sobre la ética, porque esas cosas que se pueden introducir en el cuerpo pueden tener efectos muy graves sobre el desarrollo de la sociedad. Trabajar en protocolos de toxicidad para los nanomateriales es una necesidad que hasta ahora no ha sido cubierta no solo en México, sino a nivel mundial. Nosotros hemos tenido que hacer estudios de toxicidad, pero resulta que a escala mundial no existe un protocolo universal de toxicidad, ¿sí? Se ha intentado unificar ese protocolo y resulta que no existe. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues le recuerdo que de la aspirina, que tiene más de 100 años de uso comercial, no se conocen todos los efectos colaterales. Consecuentemente, no cuenta con un perfil toxicológico completo, ¿sí? Y ese es un problema no solo para los compuestos, los nanomateriales, sino para cualquier especie química. No existe un protocolo universal de toxicidad. La EPA, ¿sí? O sea, que es la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, la FDA, ¿sí? Que es la agencia que regula la producción de alimentos, ¿sí? Y medicamentos en los Estados Unidos. Los organismos equivalentes en la Unión Europea trabajan en tratar de lograr un protocolo mínimo de toxicidad. Hasta el momento, las críticas que se han manifestado de parte de algunos grupos de la sociedad mexicana en contra de la nanotecnología han sido por el daño que podría sufrir el ser humano por estos materiales y tecnologías. Sí tiene que haber siempre una legislación de cómo se usa la tecnología, hay siempre un compromiso ético. Y tienes toda la razón, puede haber una preocupación de si estas nanopartículas en algún momento pudieran producir algún tipo de daño. Bueno, de hecho ha habido críticas al uso de la nanotecnología un poco basadas en esta preocupación. La realidad es que toda la tecnología tiene que tener un aspecto ético. Siempre que se hace un desarrollo tecnológico hay que pensar en las consecuencias, porque siempre hay consecuencias. En el área de los fármacos, los procesos de evaluación para ver si son seguros o no pueden durar entre 10 o 15 años antes de pasar a la fase final con un paciente, después de la cual hay una liberación y se obtiene el permiso de uso. Pero en nanofármacos y nanotecnología no hay reglamentos tan claros. O sea, en México sobre no tenemos mucha regulación. Trabajamos mucho en diferentes comisiones, diferentes grupos, pero hasta ahora, como ellos saben, no tenemos un ley muy claro. Yo creo que es muy importante darle la información necesaria a la sociedad para que la sociedad pueda tomar posiciones y tomar decisiones en cualquier tema. Finalmente, te repito, todos los temas de tecnología afectan a la sociedad y la sociedad tiene que tener la información y poder opinar. ¿Y cómo es que la nanotecnología puede influir en el avance tecnológico futuro que se verá reflejado en la vida cotidiana si estamos hablando de dispositivos o partículas nanométricas que no se pueden ver a simple vista? Bueno, es un desarrollo que se hace en todo el mundo y muchos países trabajan sobre objetos muy pequeños porque van a ser introducidos en nuevos materiales y también con esa propiedad que cuando son muy pequeños tienen propiedades especiales, pero normalmente hay que aglutinar esos materiales pequeños para hacer una cosa un poco más grande que se aglutina con otra para hacer la rueda de un coche o la ala de un avión, etcétera, etcétera. Entonces es multiescala, es decir que hay que estudiar el pequeño para ponerlo en contacto con otros pequeños para hacer cosas más grandes, etcétera, etcétera. Y eso va a cambiar las propiedades de esas cosas grandes, es decir, que las alas del avión quizás van a tener materiales nuevos que ahora se estudian en los laboratorios. Y eso
Por ejemplo, los nanotubos de carbono que se han desarrollado desde 10 o 15 años, más 20 años ahora, y que ahora se encuentran en las alas de los aviones o también para equipos que van en el espacio, ¿no? Sí. Eso va a cambiar y en todos los dominios del conocimiento, la salud, la energía. La energía es algo muy importante porque cada persona quiere un teléfono que funciona durante una semana, no durante un día. Hay que siempre cargar la batería. Eso va a cambiar. También para la salud se desarrollan muchos biochips para buscar enfermedades de cada uno. Especialistas de varias áreas del conocimiento están convencidos de que en el siglo XXI una de las principales tecnologías va a ser la tecnología nano y que en la actualidad ya lo están empezando a hacer. Realmente, ¿qué va a pasar? Porque eso siempre es una sorpresa. Siempre aparecen de pronto cambios. Yo, por ejemplo, imagino el mundo de cuando yo era una niña y el mundo de hoy. Nada que ver, ha cambiado completamente. Horrores. Gracias a la tecnología, sí, ¿no? Sí. Digo, cuando yo era niña pensar en un teléfono celular era completamente inconcebible. Y ahora mis nietos ven uno de esos teléfonos, ya sabes, del pasado, para marcar dando vueltas, y dicen, ¿eso qué es? No conciben algo que no sea digital, ¿no? Se espera que en cerca de 10 años haya una gran aplicación de la nanotecnología y la nanociencia en equipos y dispositivos que permitan ayudar a resolver muchos de los problemas existentes en la actualidad y que hasta ahora la tecnología no ha podido resolver del todo. Como problemas de salud, en el área de cáncer, que se pueda poder atacar muy fácil con la nanotecnología y que se pueda resolver ese tipo de problemas. Como en el área de medio ambiente, que se pueda controlar los niveles de contaminación que hay, por ejemplo, poniendo en las pinturas algún tipo de nanopartículas que puedan acelerar las reacciones de separación del dióxido de carbono y nos pueda disminuir el medio ambiente. En energía, esperemos que en 10 años podamos tener dispositivos que utilicen mucho menos energía y que nos den mayor iluminación, por ejemplo, o en el área de combustibles también, que cierto tipo de dispositivos nos puedan generar ya sea algún tipo de batería o algún tipo de material que nos genere energía eléctrica, energía calorífica y se pueda resolver ese tipo de problemas. En el área de la salud, las expectativas de la nanomedicina a 10 años son muy alentadoras. Imagínate nanopartículas que lleguen con la quimioterapia a un tumor, en lugar de que la quimio de alguna manera ataque todo tu cuerpo, va a estar dirigida hacia donde tiene que actuar. Entonces se espera que en medicina haya verdaderamente efectos muy espectaculares de la nanotecnología. Sí hay una responsabilidad para que ese mundo del futuro pues sea mejor que el mundo del presente, más justo, más equitativo. Entonces sí tenemos que tomar medidas no solo en ciencia, sino medidas sociales que hagan que lleguemos a un mundo mejor. Y eso tiene que ver con que la tecnología sí sea accesible para todos. La era de la nanotecnología apenas comienza. Esta nueva disciplina apenas tiene unas décadas de investigación y los avances han sido sorprendentes. Los especialistas están convencidos de que revolucionará el mundo que conocemos. La posibilidad de tener nanomedicamentos que solamente sean eficientes para las células que lo requieran, dispositivos que utilicen menos energía, materiales extremadamente delgados y tan resistentes o más que el mismo acero, nos brindarán posibilidades sin duda inimaginables para hacer de este mundo un lugar mucho mejor.